La historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia trata sobre la traición emocional y el distanciamiento entre padre y hijo. Muestra cómo un comentario hiriente puede cambiar para siempre la relación familiar. Gracias. Mi papá no lo sabe, pero lo escuché decirle a otro chico que ojalá él fuera su hijo, así que le di exactamente lo que pidió y ahora lo trato como a un extraño. Tenía 14 años cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo entre mi papá y yo. Estábamos en el torneo de béisbol de mi hermano Tyler. Era un sábado de octubre, de esos que huelen a pasto húmedo y fritanga barata de los puestos de comida al lado de la cancha. Yo estaba detrás de las gradas metálicas, buscando un lugar para sentarme lejos del sol, cuando escuché la voz de mi papá del otro lado de la estructura. Hablaba con el entrenador Ramírez, el papá de Sebastián, el chico estrella del equipo contrario. Lo oí perfectamente porque las gradas vacías atrás funcionaban como caja de resonancia. Ese muchacho sí que tiene pasta, dijo mi papá. Con las ganas que le pone, a veces pienso que ojalá fuera mi hijo. Me quedé paralizado. No fue el tipo de frase que uno procesa de inmediato. Primero sientes el golpe y solo después el cerebro te dice qué fue lo que te pegó. Me asomé entre las barras metálicas y los vi ahí, los dos con las manos en los bolsillos, mirando a Sebastián calentarse en el diamante. Mi papá sonreía de esa manera tranquila que yo nunca le generé. Era la sonrisa de alguien que ve lo que siempre quiso. Retrocedí despacio, como si el suelo fuera de vidrio. Me senté en el escalón más bajo de las gradas traseras y me quedé viendo mis zapatillas un buen rato. No lloré, no grité, solo procesé y decidí darle exactamente lo que quería. La traición familiar más grande de mi vida no vino de un enemigo, vino del hombre que se supone que debía ser mi primer hogar en este mundo. Esa tarde, mientras Tyler bateaba y la gente aplaudía y mi papá gritaba, "Así se hace", desde las gradas, yo ya no era el mismo chico que había llegado al campo esa mañana, era otro. Uno que había entendido algo que ningún niño de 14 años debería entender tan temprano, que ser hijo de alguien no te garantiza su amor. Me llamo Lucas, tengo hoy 31 años, y esto que les voy a contar es la historia de cómo fui creciendo en una casa donde yo era invisible, de cómo ese padre ausente que vivía bajo el mismo techo que yo, me formó sin querer en alguien capaz de tomar decisiones frías y exactas, y de cómo la justicia divina, al final, hizo su trabajo mejor de lo que yo jamás habría podido hacer, porque hay cosas que uno planta sin darse cuenta, y hay cosechas que llegan sin avisar. Somos 3 hermanos. Tyler, que tiene 2 años más que yo, fue siempre el favorito. Hay familias donde el favoritismo es algo que se intuye, algo que flota en el aire pero nadie nombra. En la mía, era tan evidente como la pintura descascarada del comedor. Tyler jugaba béisbol desde los 7 años. Mi papá, Ernesto, había jugado en las ligas juveniles de su ciudad natal antes de lesionarse la rodilla a los 19, y eso lo dejó con una herida que nunca sanó bien, la del sueño interrumpido. Tyler fue su segunda oportunidad, y yo fui, básicamente, el que llegó de más. No lo digo con amargura, lo digo como un hecho que tomó años aceptar, y que ahora enuncio con la misma neutralidad con la que uno describe el clima. Mi mamá, Graciela, era una mujer que amaba en silencio y sufría en silencio. Nunca le oí decirle nada a mi papá sobre el trato diferente. Supongo que a ella también la había convencido de que Tyler era especial y yo era normal. Y que normal, en esa casa, significaba prescindible. Desde pequeño aprendí a no pedir. No pedía que vinieran a mis actos escolares. No pedía opinión sobre mis dibujos ni sobre mis historias. No pedía que me llevaran a ningún lado que no estuviera relacionado con béisbol. Me hice autosuficiente por necesidad, como esos árboles que crecen torcidos hacia donde hay luz, porque donde estaban plantados no les llegaba suficiente sol. Pero esa tarde del torneo fue diferente, porque una cosa es intuir que no eres el favorito. Otra cosa es escuchar a tu propio padre desear en voz alta que otro chico ocupara tu lugar. Esa noche en la cena, Ernesto revivió cada jugada de Tyler con una emoción que le brillaba en los ojos. Yo comí en silencio. Mi mamá me miró un par de veces, esa mirada suya de ¿estás bien? Y yo le respondí con una sonrisa chica, de las que no llegan a los ojos. Ella no insistió, nunca insistía. A partir de esa noche, empecé a construir la distancia de manera metódica. No fue un portazo ni una escena dramática. Fue algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Empecé a responderle a mi papá con monosílabos. Sí, no, bien. Cuando me preguntaba algo, yo respondía lo justo y seguía caminando. Cuando él intentaba hablarme de béisbol, yo asentía sin mirar. Me volví un fantasma en mi propia casa, pero un fantasma con propósito. Él tardó semanas en notarlo. Eso también me dijo algo. Cuando finalmente lo notó, me preguntó en el pasillo, en tono casual, como quien pregunta si llovió. ¿Estás molesto por algo? Le respondí que no. Y fue verdad.
en cierto modo. No estaba molesto, estaba resuelto. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La molestia pasa, la resolución no. Ernesto intentó un par de veces generar conversación. Me preguntó si quería ir a ver un partido. Le dije que tenía tarea. Me ofreció enseñarme a usar su taladro. Le dije que no necesitaba. No fui grosero. Nunca alcé la voz. Solo me hice extraño. Exactamente como él me había pedido sin saberlo. El padre ausente que siempre fui para él, ahora lo era él para mí. Los meses siguientes fueron una rutina monótona que yo atravesaba con la eficiencia de alguien que tiene un objetivo claro. Estudié. Saqué buenas notas. Hice amigos que no eran de su mundo, ni del de Tyler. Empecé a entrenar atletismo porque me gustaba correr y porque la pista estaba en el lado opuesto del campo de béisbol. Cada decisión que tomé en esos años fue, consciente o inconscientemente, una forma de construir una vida que no le necesitara a él para nada. Mi mamá lo veía. Una noche, cuando yo tenía 16, me encontró leyendo tarde en la cocina y se sentó frente a mí con una taza de café que no tomó. ¿Qué pasó entre tú y tu papá?, me preguntó. La miré un momento, pensé en contarle, pensé en las palabras exactas de esa tarde en el torneo, en la sonrisa de Ernesto mirando a Sebastián, y luego pensé en que contárselo a ella no iba a cambiar nada, solo iba a lastimarla. Nada, mamá, solo crecí, le respondí. Ella asintió despacio, con esa tristeza suya tan quieta, y se fue a la cama sin terminar el café. Y eso fue todo. Nadie en esa familia nombró lo que estaba pasando. La traición familiar más grande de todas no fue lo que mi papá dijo aquel sábado de octubre. Fue el silencio colectivo con el que todos decidieron vivir encima de ella como si no existiera. A los 18, me fui a estudiar fuera de la ciudad. El día que cargué mis cajas al auto de un amigo que me ayudó a moverme, Ernesto estaba en el jardín regando las plantas. Me miró desde lejos. Levantó la mano en un gesto que podía ser un saludo o un adiós. No supe distinguir. Yo hice lo mismo y subí al auto. No miré por el espejo retrovisor. No porque me doliera, sino porque ya no había nada que ver. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la vida tenía preparado algo que ningún hijo rechazado podría haber diseñado mejor. Algo que iba a llegar muchos años después, cuando yo ya era otro hombre, en una situación que nadie en esa familia habría imaginado jamás. Pero eso vendría después. Por ahora, solo les digo esto: cuando uno crece con un padre ausente dentro de casa, o aprende a no necesitar nada, o se quiebra buscando lo que nunca llegó. Yo aprendí lo primero, y eso, sin saberlo, me preparó para lo que estaba por venir. Los primeros 3 años fuera de casa fueron los más silenciosos de mi vida, y eso, curiosamente, fue lo mejor que me pudo pasar. Viví en una habitación pequeña cerca de la universidad, compartiendo baño con 2 compañeros que apenas se hablaban entre sí, y esa soledad organizada me enseñó algo que la casa de mis padres nunca pudo: que el silencio también puede ser un hogar cuando uno lo elige. Estudié administración. No fue una pasión, fue una decisión pragmática. Quería entender cómo funcionan los recursos, cómo se mueve el dinero, cómo se construye algo desde cero sin depender de nadie. Trabajé desde el primer semestre, primero repartiendo comida los fines de semana, después como auxiliar en una constructora pequeña llevando registros de materiales. Era aburrido y exacto, y me encantó. Llamaba a mi mamá los domingos, siempre a las 10 de la mañana, siempre menos de 20 minutos, siempre con el mismo ritual de preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Comiste? Sí. ¿Tienes frío? No. Era nuestra manera de decirnos que seguíamos vivos el uno para el otro sin meternos en terreno complicado. De mi papá hablábamos lo mínimo. Tu papá está bien. Dile hola. Sí, se lo digo. Nunca supe si se lo decía. Tyler me llamó una sola vez ese primer año, en Navidad, para invitarme a volver a casa para las fiestas. Le dije que tenía trabajo. Era mentira. Pero era una mentira limpia. No quería sentarme a esa mesa a ver a Ernesto servir el pavo con la misma energía que guardaba para los partidos de béisbol. Esa energía que nunca fue para mí. El segundo año de universidad conocí a Rodrigo. Tenía 21 años, estudiaba ingeniería civil y era el tipo de persona que entra a un cuarto y la temperatura sube 2 grados sin que nadie entienda bien por qué. Nos hicimos amigos en una fila del comedor universitario. Él estaba discutiendo con la señora del mostrador sobre si los frijoles de ese día eran los mismos del día anterior recalentados. La señora le decía que no, él insistía en que sí, pero con tanta gracia que ella terminó riéndose. Me caí con él en ese instante. Rodrigo era el hijo menor de una familia numerosa del norte del país. Su papá era camionero y su mamá costurera. Había llegado a la universidad con una beca que se ganó con el promedio más alto de su escuela secundaria, y lo contaba sin presumir, solo como dato. Era el tipo de persona que no necesita decorar nada porque la verdad ya es suficiente. Con el tiempo,
Rodrigo se convirtió en el hermano que Tyler nunca fue. Me enseñó a cocinar arroz sin que quedara pegado, a cambiar una llanta, a no tomarme tan en serio. Y yo le enseñé a él a organizar sus finanzas, a no gastar el préstamo estudiantil en la primera semana del mes, a planear antes de actuar. Nos complementábamos sin esfuerzo, pero fue él quien, sin querer, abrió la primera grieta en el muro que yo había construido alrededor del tema de mi familia. Era un viernes de noviembre de nuestro tercer año. Estábamos en su cuarto estudiando para un parcial, o más bien fingiendo estudiar mientras él comía galletas directamente del paquete y yo repasaba apuntes que ya me sabía de memoria. En algún momento la conversación derivó a familias y Rodrigo dijo algo casual sobre su papá, algo simple. Que su papá le había llamado esa mañana para preguntarle cómo iba el parcial. ¿El tuyo no te llama?, preguntó, sin malicia, sin trampa. Me quedé callado un segundo de más. Rodrigo lo notó inmediatamente porque así era él. No se le escapaba nada. No mucho, respondí. ¿Pelearon? No. ¿Entonces? Solté el lápiz sobre el cuaderno y miré el techo un momento. Y sin haberlo planeado, sin haberlo ensayado, le conté todo. La tarde del torneo, las palabras exactas, la sonrisa de Ernesto mirando a Sebastián, mi decisión de volverme extraño, los años de distancia calculada. Lo solté todo como quien vacía un cajón que llevaba demasiado tiempo cerrado. Rodrigo no me interrumpió. Comió una galleta en silencio mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó pensativo un momento y dijo: ¿Y tú crees que él sabe por qué lo tratas así? No, respondí. ¿Y tú quieres que sepa? Me quedé sin respuesta, porque en ese momento me di cuenta de algo que no había procesado en todos esos años. Yo había tomado una decisión enorme, basada en algo que Ernesto nunca supo que yo había escuchado. Él siguió su vida creyendo que simplemente su hijo menor se había vuelto reservado, que así era yo, que era parte del carácter. Nunca supo que aquella tarde sus palabras habían partido algo en mí que no volvió a soldar. Y la pregunta de Rodrigo me persiguió durante semanas. ¿Quería que supiera? La respuesta llegó sola, sin que yo la buscara. Todavía no. Porque había algo que tenía que pasar primero. Tenía que terminar de construirme. Tenía que llegar a un punto donde confrontar a Ernesto no fuera un grito desesperado de alguien que todavía necesita algo, sino la declaración tranquila de alguien que ya no necesita nada de él. Me gradué a los 23. No fue una ceremonia espectacular. Era un auditorio de tamaño mediano, sillas de plástico, un calor moderado, y el rector leyendo los nombres con el entusiasmo de alguien que lleva 3 horas de pie. Mi mamá vino. Viajó 6 horas en autobús y llegó con los zapatos de los domingos y una blusa de color crema que yo le había visto 2 o 3 veces en mi vida. Me abrazó fuerte en el pasillo después de la ceremonia y me dijo al oído: estoy muy orgullosa de ti. Fue la primera vez en años que sentí que alguien de esa familia me veía. Ernesto no vino. Mi mamá dijo que Tyler tenía un torneo importante ese fin de semana y que mi papá no podía faltar. Tyler tenía 27 años. Ya no jugaba en ninguna liga seria. Entrenaba a chicos locales los sábados como voluntario. No había torneo. Mi mamá lo sabía, yo lo supe después, pero ese día me importó menos de lo que pensé que me importaría, porque ya estaba acostumbrado a la ausencia de ese padre que no sabía ver lo que tenía enfrente. Lo que sí me importó fue que Rodrigo llegó tarde, sudado, con la corbata mal puesta, porque había tenido un examen de recuperación esa mañana y salió corriendo directo al auditorio. Llegó exactamente cuando me llamaban. Desde el pasillo lateral me gritó mi nombre con las 2 manos haciendo bocina. El rector lo miró. Yo me reí desde el escenario. Eso fue suficiente. Los siguientes 3 años fueron de trabajo intenso. Entré a una empresa mediana de logística como analista junior y en 18 meses ya coordinaba un equipo de 5 personas. No era brillante en el sentido del genio que lo hace todo fácil. Era constante, y la constancia, aprendí, vale más que el talento en casi todos los escenarios reales. Rodrigo terminó su ingeniería y se fue a trabajar a otra ciudad, pero seguimos hablando casi todos los días. Así son los amigos que valen. La distancia no los desgasta porque la relación no depende de la proximidad. Fue durante ese periodo que empecé a recibir noticias de mi mamá que me incomodaron de una manera que yo no esperaba. Tyler había dejado el trabajo. No le dio muchos detalles a nadie, solo que necesitaba un cambio. Mi mamá lo contó como quien disculpa a un niño que rompió algo sin querer. Ernesto lo apoyó, claro. Le prestó dinero para que se acomodara. Tyler tenía 29 años. Luego vino lo de la novia. Se llamaba Valeria. Y según mi mamá era muy simpática. Aunque con ese tono que las madres usan cuando no les convence algo, pero no quieren ser las que lo digan. Tyler la trajo a casa después de 3 meses de noviazgo y Ernesto la recibió con una cena especial. Invitó a unos tíos, sacó la vajilla de los domingos. Lo supe por mi mamá en una llamada de un lunes, dicho de pasada, como quien menciona el clima. ¿Y me avisaron?, pregunté. Fue algo espontáneo, dijo mi mamá.
Y su voz tenía esa textura de quien está incómodo con lo que está diciendo, pero no sabe cómo decirlo de otra manera. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el borde de la cama de mi departamento mirando la pared. No fue rabia lo que sentí, fue algo más parecido a confirmación, como cuando uno sospecha desde hace años que hay una grieta en la pared y un día simplemente aparece el agua. La traición familiar no siempre llega con golpes. A veces llega en forma de omisiones sistemáticas que se acumulan hasta que ya no caben más. Esa noche llamé a mi mamá de nuevo. Le pregunté directamente: «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que papá me llamó solo para saber cómo estaba?» Silencio. «No recuerdo», dijo finalmente. «Yo tampoco», respondí. Otro silencio. «Lucas», empezó a decir. «Está bien, mamá. No es una acusación. Solo quería confirmar algo que ya sabía». Colgué con cariño. Y ahí, en ese departamento pequeño de techos bajos y paredes delgadas, tomé la decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a confrontar a Ernesto, no todavía. Primero iba a esperar a que la vida hiciera lo suyo, porque hay algo que los hijos rechazados aprenden muy temprano. La paciencia no es resignación, es estrategia. Y lo que yo no podía saber en ese momento era que la vida ya estaba armando el escenario, que Tyler, el favorito, el elegido, el que ocupaba todo el espacio en esa familia, estaba a punto de tomar una serie de decisiones que iban a poner a Ernesto exactamente donde lo ponía la justicia divina, solo, confundido y buscando desesperadamente al hijo que había ignorado durante casi 20 años. Pero eso aún tardaría en llegar. Lo que llegó primero fue algo que yo no esperaba: la llamada de mi mamá una noche de jueves, con la voz rota de una manera que nunca le había escuchado antes. «Tu hermano está en problemas, Lucas, problemas de verdad». Me senté en el filo de la silla y escuché. Lo que mi mamá me contó esa noche tardé en procesar por completo. Tyler había tomado dinero prestado de varias personas de su círculo cercano, entre ellos 2 amigos de la infancia de Ernesto que eran como tíos para nosotros. Lo había hecho con la promesa de devolverlo en 3 meses porque tenía un negocio en marcha que nunca le explicó a nadie con claridad. Los 3 meses pasaron, luego 6, luego 9. Y el dinero no aparecía. Uno de esos hombres, don Aurelio, habló directamente con Ernesto un domingo después de misa. Le dijo que necesitaba que su hijo le devolviera el dinero que le había pedido prestado, que no era poco, que él también tenía necesidades. Mi mamá no me dijo la cantidad exacta esa noche. Me la diría semanas después, casi avergonzada, como si la cifra fuera culpa suya. Tyler le debía a don Aurelio un monto equivalente a varios meses del sueldo de mi papá y al otro amigo, don Fermín, algo similar. En total, una suma que Ernesto no tenía disponible y que Tyler claramente tampoco. «¿Y qué dice Tyler?», pregunté. «Que lo va a resolver, que tiene un plan». Mi mamá hizo una pausa. «Lleva 3 meses diciendo lo mismo». Sentí algo que no fue satisfacción exactamente. Fue más bien una especie de pesadumbre tranquila, el tipo de sensación que uno tiene cuando algo que sabía que iba a pasar finalmente pasa y lo único que uno puede hacer es reconocerlo. «¿Y papá?», pregunté. «Tu papá está muy mal, Lucas, muy mal. Está avergonzado con sus amigos. No ha podido dormir bien en semanas. Y Tyler se enojó cuando tu papá le exigió una explicación. Le gritó que él no era el problema, que el problema era que nadie nunca lo había apoyado de verdad». Me quedé en silencio. «Lucas, tu papá quiere hablar contigo». Eso sí, no lo esperaba. «¿Conmigo?». «Sí. Me lo pidió esta mañana. Dijo que quiere pedirte consejo, que tú siempre fuiste el que tenía la cabeza fría». Volteé hacia la ventana de mi departamento. Afuera estaba lloviendo, una lluvia fina y constante que golpeaba el vidrio con una insistencia tranquila. Pensé en el torneo de béisbol, en las gradas metálicas, en la sonrisa de Ernesto mirando a Sebastián. Pensé en mi graduación sin él. Pensé en la cena especial que organizó para Valeria y en cómo nadie me avisó. «Dile que puede llamarme», dije finalmente. Mi mamá exhaló. «Gracias, hijo». La llamada de Ernesto llegó 2 días después, un sábado por la tarde. Su voz sonaba más vieja de lo que yo recordaba, más pesada. Empezó con un «¿Cómo estás?», que claramente no era el inicio real de la conversación, sino el trámite que había que cumplir antes de llegar al verdadero asunto. Le respondí que estaba bien, que trabajando, que todo normal. Luego vino el silencio incómodo de alguien que no sabe cómo pedir lo que necesita. «Tu mamá te habrá contado lo de Tyler», dijo. «Algo me contó. Es una situación difícil. Aurelio y Fermín son amigos de toda la vida. No puedo quedar mal con ellos». Su voz se quebró un poco en esa frase, solo un poco, pero lo suficiente para que yo lo notara. «Lucas, yo quería preguntarte cómo manejarías esto. Tú eres el que sabe de esas cosas, de números, de cómo ordenar una situación así». Me levanté del sofá y empecé a caminar despacio por el cuarto mientras él hablaba. Era la primera vez en años que Ernesto me pedía algo que no fuera un favor de logística familiar. La primera vez que me nombraba como alguien con capacidades. La primera vez que me llamaba por algo que yo era, no por lo que yo podía hacer por Tyler. Y justo por eso, tuve que ser muy cuidadoso. «¿Tyler está dispuesto a sentarse a ordenar esto?», pregunté. Pausa. «No sé. Está a la defensiva». «¿Y tú, papá?».
¿Estás dispuesto a escuchar algo que quizás no te va a gustar? Otra pausa, más larga. Sí, dijo, y sonó verdadero. Le dije que podía orientarlo, pero que había condiciones, que si yo le daba un consejo, necesitaba que me diera información real, no la versión suavizada, que necesitaba números exactos, fechas, compromisos por escrito, que no iba a entrar en una situación a medias. Ernesto escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo simplemente, de acuerdo. Colgué y me quedé quieto en el centro del cuarto. No fue triunfo lo que sentí, fue algo más complejo, más parecido a una pregunta enorme flotando en el cuarto. ¿Estaba ayudando porque genuinamente quería hacerlo? ¿O estaba acercándome para ver de cerca cómo colapsaba todo? No tenía respuesta clara, pero sí tenía algo más importante: claridad sobre lo que no iba a hacer. No iba a permitir que esta situación me convirtiera en el salvador de una familia que me había tratado como decorado durante 20 años. Iba a ayudar desde un lugar de integridad, pero sin olvidar lo que sabía, sin fingir que el dolor no existió, sin regalarle a Ernesto una segunda oportunidad que él nunca me pidió como padre, solo como asesor de emergencia. Hay tipos de traición familiar que se disfrazan de necesidad cuando llega la crisis, y hay hijos rechazados que aprenden muy tarde a identificar la diferencia entre un padre que te necesita y un padre que te quiere. Yo no iba a confundir las dos cosas. La semana siguiente llamé a Tyler directamente. No lo había hecho en casi 2 años. Su teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, con esa voz suya de siempre, un poco alta, un poco segura de sí misma. Lucas, hermano, qué bueno que llamaste, dijo, como si hubiéramos hablado el martes pasado. Tyler, necesito que me cuentes todo, sin filtros. Silencio breve. ¿Mamá te habló? Papá también. Quiero escucharte a ti. Lo que siguió fue una hora larga donde Tyler me contó la historia completa, y fue peor de lo que yo imaginaba. El negocio en marcha era una distribuidora de productos de limpieza que nunca terminó de constituirse legalmente. Había pagado a un proveedor por un primer lote que llegó incompleto, y en lugar de resolver eso, usó el dinero de don Aurelio para cubrir el faltante, esperando recuperarlo con las primeras ventas. Las ventas nunca llegaron porque el negocio nunca abrió del todo. Valeria, su novia, se había ido un mes antes. Dijo que no podía con el estrés, me contó Tyler, y en su voz había algo que yo no le había escuchado antes: vergüenza. ¿Cuánto tienes tú disponible ahora mismo?, le pregunté. Me dijo una cifra, era un porcentaje pequeño de lo que debía. ¿Y trabajo? Estoy buscando. ¿Cuánto tiempo llevas buscando? Pausa. 2 meses. Cerré los ojos un segundo. Ok, dije. Te voy a ayudar a armar un plan de pago, pero necesitas entender algo, Tyler. Esto no lo resuelvo yo, lo resuelves tú. Yo te doy el mapa, pero tú caminas. Claro, claro, dijo rápido. Demasiado rápido. Y ahí fue cuando sentí el primer aviso interno. Esa rapidez con la que los que siempre recibieron ayuda la aceptan sin terminar de entender el peso de lo que acaban de comprometer. Armé el plan de todas formas. Era sólido, realista, sin magia. Tyler necesitaba conseguir trabajo en menos de 1 mes, destinar un porcentaje fijo de cada sueldo al pago de las deudas empezando por don Aurelio, y Ernesto iba a tener que cubrir la diferencia inicial con sus ahorros para bajar la presión inmediata. No era elegante, pero era viable. Lo presenté en una llamada grupal con los 3, mi papá, mi mamá y Tyler. Mi mamá escuchó en silencio. Tyler asintió en cada punto. Ernesto hizo preguntas concretas y tomó notas. Al final de la llamada, Ernesto dijo, gracias, Lucas, en serio. Y yo dije, de nada. Porque era lo que correspondía decir, pero adentro, en algún lugar que todavía no estaba listo para nombrarlo, algo se estaba moviendo, no hacia el perdón, no hacia la reconciliación, hacia algo más parecido a la verdad. Y la verdad era esta: Ernesto estaba envejeciendo. Su favorito lo había decepcionado de una manera que ni su amor ciego había podido evitar. Y yo, el hijo invisible, el hijo rechazado, era el único que había aparecido con cabeza fría cuando todo se rompió. La justicia divina no siempre llega como rayo. A veces llega como una llamada de sábado por la tarde, donde el hombre que alguna vez deseó en voz alta que otro chico fuera su hijo, te llama a ti, al que ignoró, al que dejó de ver, a pedirte que lo ayudes a salvar lo único que le quedaba. Y lo más extraño de todo era que yo no me sentía victorioso. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, completamente despierto. 3 semanas después de esa llamada grupal, Tyler consiguió trabajo. Era un puesto de ventas en una distribuidora de materiales de construcción. Nada glamoroso, horario partido, sueldo base más comisión. Me lo dijo por mensaje de texto, escueto, sin detalles. Empiezo el lunes, le respondí. Bien. Cumple con lo del plan. No respondió. Las primeras 2 semanas siguieron el esquema que habíamos acordado. Ernesto me llamó para contarme que Tyler había hecho el primer depósito parcial a don Aurelio, que el viejo lo había recibido con alivio, pero también con la frialdad de alguien que no olvidó. Ya no es lo mismo con él, me dijo Ernesto. 30 años de amistad y ahora hay una cosa rara en el aire cuando nos vemos. Eso tiene arreglo con tiempo y cumplimiento, le dije.
No con palabras. Ernesto escuchó. Eso también era nuevo. El Ernesto que yo recordaba de mi infancia no escuchaba, declaraba. Pero el de las llamadas nocturnas y la voz cansada, sí escuchaba. La vida le había hecho lo que el tiempo le hace a ciertos materiales, quitarle dureza para darle algo más parecido a la humildad. Lo observé durante esas semanas con la atención de alguien que lleva años estudiando a una persona sin que esa persona lo sepa. Y lo que vi fue a un hombre que estaba procesando, quizás por primera vez con claridad, la diferencia entre sus dos hijos. Un domingo por la noche me llamó sin un motivo concreto. No había crisis nueva, no había pregunta puntual, solo llamó. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, trabajando en un proyecto grande esta semana. ¿De qué tipo? Me detuve un segundo. Era la primera vez que me preguntaba eso. No, ¿cómo está el trabajo?, sino, ¿de qué tipo? Como alguien que genuinamente quiere entender. Le expliqué. Era un análisis de eficiencia para reorganizar rutas de distribución en 3 estados. Él escuchó y al final dijo, eso suena complicado, un poco. Pero tú siempre fuiste bueno para esas cosas. Desde chico, ordenabas todo. ¿Recuerdas que de niño acomodabas tus juguetes por tamaño? Me quedé sin habla un momento. No porque fuera una revelación enorme, sino porque fue la primera vez que Ernesto me citó un recuerdo de mi infancia. La primera vez que usó la frase «desde chico» en referencia a mí, con algo que no fuera un comentario de paso. Sí, lo recuerdo, dije. Hubo un silencio que no era incómodo. Era de esos silencios que tienen peso propio, como cuando 2 personas están en el mismo cuarto y ninguna necesita hablar, pero tampoco se van. Lucas, dijo Ernesto finalmente, yo sé que no fui, que no estuve tan presente para ti como debí. El corazón me dio un golpe seco, no de emoción dramática, de reconocimiento. No tengo que decir nada ahora, respondí. Y lo dije en serio. Sí tienes, dijo él. Y su voz era la de un hombre que había ensayado esto varias veces y sabía que aplazarlo más no tenía sentido. Me paré del sofá y caminé hasta la ventana. La ciudad estaba ahí afuera, con sus luces y su ruido sordo, completamente ajena a lo que estaba pasando en ese cuarto pequeño. Hubo una tarde, empecé, y me sorprendí a mí mismo diciéndolo, porque no lo tenía planeado, en el torneo de béisbol de Tyler. Tenía 14 años. Te escuché decirle al entrenador Ramírez que ojalá Sebastián fuera tu hijo. Silencio total al otro lado. Lucas. No te llamo para hacerte sentir mal, te lo cuento porque creo que mereces saber por qué me volví extraño contigo. No fue capricho, fue esa tarde. Ernesto no habló por varios segundos. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más pequeña. No recuerdo haber dicho eso, dijo. Pero si lo dije, se detuvo. No tengo excusa, no la tengo. No te estoy pidiendo una excusa, dije. Te estoy diciendo la verdad, nada más. Esa noche hablamos 40 minutos. No fue una reconciliación de película. No hubo llanto. Fue algo más parecido a 2 personas revisando un mapa viejo con errores marcados, sin pretender que los errores desaparecen, pero al menos nombrándolos. Al colgar, me senté en el piso de la cocina, apoyado contra los armarios, con el teléfono en la mano, y me permití sentir, por primera vez en mucho tiempo, algo que no era ni rabia ni resignación, era claridad. La misma claridad fría de quien ya sabe que la justicia no siempre llega como relámpago. A veces llega como conversación de domingo en la noche, cuando el favorito ya no está para recibir los aplausos y el ignorado es el único que sabe cómo arreglar lo que se rompió. Pero lo que yo no sabía todavía era que Tyler no había terminado de moverse, que su calma aparente de esas semanas era solo la superficie y que abajo, como siempre, algo se estaba cocinando. Y cuando saliera a la superficie, lo haría de una manera que lo cambiaría todo. Para él, para Ernesto y para la familia que durante 20 años me había tratado como un extraño. El tercer mes del plan de pagos, Tyler dejó de cumplir. No lo anunció. No llamó a explicar. Simplemente el depósito que debía llegar el día 15 del mes no llegó y don Aurelio se lo comunicó a Ernesto directamente, en persona. Un domingo después de misa, igual que la primera vez, pero ahora sin la paciencia del que espera. Esta vez con la cara de alguien que ya había agotado su reserva de consideración. Ernesto me llamó esa misma tarde. Su voz tenía una tensión nueva, diferente a la de las semanas anteriores. Era la voz de alguien que está sosteniendo algo demasiado pesado y ya no tiene dónde apoyarse. Tyler no pagó, me dijo. ¿Habló con él? No contesta el teléfono. Tu mamá le mandó mensajes. Nada. Me pasé la mano por la cara. Estaba sentado en mi oficina. Eran casi las 7 de la tarde. El edificio ya estaba casi vacío. La pantalla de mi computadora todavía encendida con un informe a medias. ¿Saben dónde está? En su apartamento, suponemos. O con algún amigo, no sabemos. ¿Sigue trabajando? Pausa.
Eso tampoco lo sabemos con certeza. Dijo que el trabajo estaba difícil la semana pasada, que los clientes no llegaban, que la comisión era poca. Cerré los ojos un segundo. El problema con las personas que siempre fueron rescatadas es que no desarrollan el músculo de la responsabilidad. Cuando llega la primera incomodidad real, la primera vez que cumplir duele, buscan la salida lateral que siempre estuvo disponible. Tyler había tenido esa salida disponible toda su vida. Ernesto. Papá, dije despacio, necesito que me escuches con cuidado. Te escucho. Tyler no va a cumplir si siente que tú vas a cubrirlo de todas formas. Mientras exista la red, él no va a aprender a caminar solo. Silencio. Es mi hijo, Lucas. Lo sé. Y tú eres su papá. Pero si cubres esto ahora, el mes que viene vuelve a pasar. Y el siguiente. Y Aurelio y Fermín van a terminar perdiendo la plata y la amistad. Y tú vas a terminar sin ahorros y sin el respeto de las personas que más te importan. Ernesto no respondió de inmediato. Escuché su respiración al otro lado. Era la respiración de un hombre que está peleando con algo dentro de sí mismo. Algo que tiene la forma de un hijo y la historia de 20 años de amor ciego. ¿Qué hago entonces?, preguntó. Y en esa pregunta había algo que me llegó directo al centro del pecho, porque era la primera vez que ese hombre me preguntaba algo con esa desnudez, sin armadura, sin certezas. Habla con él, en persona, sin salidas. Y esta vez no le soluciones el problema tú, deja que sienta el peso. Y si no aparece, entonces ya tienes la respuesta que necesitabas. 3 días después, Tyler apareció. Llegó a la casa de mis padres un martes por la tarde sin avisar. Mi mamá me lo contó esa noche, con esa mezcla de alivio y preocupación que solo tienen las madres cuando su hijo regresa, pero algo en él no cuadra. Según mi mamá, Tyler entró con cara cansada, se sentó a la mesa de la cocina y dijo que había perdido el trabajo, que el jefe no lo entendía, que el ambiente era tóxico, que él merecía algo mejor que andar vendiendo tornillos y varillas de construcción. Mi mamá lo escuchó. Ernesto también lo escuchó, pero esta vez no respondió con consuelo automático. Le preguntó cuándo había perdido el trabajo. Tyler dijo que hacía 2 semanas. ¿2 semanas?, repitió Ernesto. ¿Y por qué no nos avisaste? Porque sabía que iban a reaccionar así. ¿Cómo, Tyler?, preguntando. Mi mamá me contó que Tyler se molestó, que levantó la voz, que dijo que nadie en esa casa lo entendía, que Ernesto siempre había puesto expectativas imposibles, que él había cargado con la presión del béisbol desde los 7 años y que eso lo había dañado. Ernesto no gritó, no contraatacó, hizo algo que según mi mamá nunca había hecho en una pelea familiar, se quedó callado. Y eso, más que cualquier cosa que hubiera podido decir, desconcertó a Tyler. ¿No vas a decir nada?, le preguntó Tyler. Estoy pensando, dijo Ernesto. Tyler se fue esa noche sin que nadie le prometiera nada. Por primera vez en su vida, salió de esa cocina sin que Ernesto le tendiera la mano. Mi mamá me llamó después de que Tyler cerró la puerta. La escuché hablar con la voz temblorosa de quien acaba de presenciar algo que no sabe cómo clasificar. ¿Hice bien en no decirle nada?, me preguntó Ernesto en una llamada separada esa misma noche. Sí, respondí. Hiciste bien. Me duele, dijo. Lo sé. Pero tienes razón en que no puedo seguir siendo su red. Yo no dije nada más. Dejé que esa frase ocupara el espacio que merecía. Hubo una semana de silencio de parte de Tyler. Luego llamó, esta vez con otro tono, más bajo, más directo. Le dijo a Ernesto que necesitaba tiempo, que iba a buscar trabajo de nuevo, que quería hablar con don Aurelio él mismo para explicarle la situación. Ernesto le dijo que eso le parecía lo correcto. No hubo promesas grandes, no hubo escena emotiva. Fue una conversación de 15 minutos donde Tyler por primera vez no pidió que le resolvieran nada, solo pidió tiempo. Yo lo supe por Ernesto esa noche. ¿Crees que va a cumplir esta vez?, me preguntó. No lo sé, respondí honestamente, pero es la primera vez que lo escucho pedir tiempo en lugar de dinero. Eso algo significa. Ernesto hizo una pausa. Lucas, quiero que sepas algo. Dime. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, lo del torneo. Hizo una pausa larga. Me duele no recordarlo, me duele que haya pasado, y me duele más saber cuántos años te cargaste eso solo. El cuarto a mi alrededor estaba quieto, la ciudad afuera, indiferente como siempre. Yo con el teléfono pegado a la oreja y una sensación rara en el pecho que no sabía nombrar del todo. Ya lo nombré, dije. Eso era lo que necesitaba. ¿Es suficiente? Pensé en los 14 años que tenía cuando me senté en las gradas traseras con los ojos en mis zapatillas. Pensé en las graduaciones, las cenas con Valeria, los torneos que ocuparon todos los fines de semana de mi infancia. Pensé en Rodrigo preguntándome, ¿quieres que sepa?, y en mí sin respuesta. No sé si es suficiente, respondí, pero es real. Y real es mejor que nada. Ernesto no dijo nada más, pero algo en ese silencio fue distinto a todos los silencios anteriores. No fue el silencio del que no tiene nada que decir. Fue el silencio del que entiende que algunas cosas no se resuelven con palabras, que algunas distancias no se cierran en una llamada y que lo único que queda es seguir. Sin pretender que no pasó, sin exigir que se olvide, seguir. Con la verdad en el centro y las manos vacías de excusas. Esa noche, antes de dormir, le escribí a Rodrigo un mensaje corto. Le conté lo del torneo. Respondió en 2 minutos. ¿Y?
Yo tardé un poco más en responder. Finalmente escribí, y nada, y todo, no sé. Rodrigo mandó un punto y aparte. Eso era suficiente. Lo que nadie anticipó fue lo de la casa. Mi mamá me lo contó un miércoles por la tarde con esa voz suya de malas noticias administradas en cuotas pequeñas, como si darlas todas juntas fuera demasiado. Tyler, en algún momento durante los meses de caos financiero, había firmado como aval de un amigo suyo en un contrato de arrendamiento de un local comercial. El amigo no pagó. La demanda llegó con el nombre de Tyler como responsable solidario. No era una suma enorme, pero tampoco era pequeña, y llegó justo cuando Tyler todavía no tenía trabajo estable ni nada con qué responder. Ernesto se enteró por una carta que llegó a la casa familiar, porque Tyler seguía usando esa dirección para su correspondencia oficial, aunque ya no vivía ahí. La abrió sin querer, pensando que era algo sin importancia. La leyó 2 veces. Luego llamó a Tyler. La conversación que siguió fue, según mi mamá que estaba en la cocina escuchando sin querer, la pelea más fea que había presenciado entre ellos en años. Tyler levantó la voz. Dijo que había sido un error, que no sabía que eso podía pasarle, que él no tenía la culpa de que el amigo no pagara. Ernesto le respondió que había firmado un documento legal sin leerlo ni consultarlo con nadie. Tyler dijo que Ernesto nunca había confiado en su criterio. Ernesto dijo que quizás por eso. Mi mamá me dijo que en ese momento Tyler hizo algo que ella no esperaba. Sacó a relucir el béisbol. Le dijo a Ernesto que él había sacrificado su adolescencia entera para cumplir el sueño de su papá, que todo lo que salió mal en su vida era consecuencia de haber sido presionado desde chico, que si hubiera podido ser él mismo, quizás las cosas habrían sido diferentes. Ernesto se quedó en silencio. Luego dijo algo que mi mamá recordó palabra por palabra y me repitió esa noche. Tyler, el béisbol lo elegiste tú el primer día que te puse un guante en la mano. Nunca te obligué. Y si algo salió mal en tu vida, fue porque yo te protegí demasiado cuando debí dejarte caer a tiempo. Tyler se fue sin responder. Esa semana Ernesto me llamó para pedirme consejos sobre la situación legal. Le expliqué lo que sabía, que tenía que revisar el contrato original, que necesitaba entender exactamente hasta dónde llegaba la responsabilidad de Tyler como aval, y que lo más sensato era que Tyler buscara orientación directamente. Ernesto escuchó, tomó nota. Y al final de la llamada dijo algo que me tomó por sorpresa. Lucas, ¿puedo preguntarte algo personal? Sí. ¿Tú estás bien? No con nosotros, no con todo esto. Tú, en tu vida. Me detuve. Era la pregunta más simple del mundo, la que cualquier padre le hace a cualquier hijo de manera rutinaria. Pero viniendo de Ernesto, después de todo, era la pregunta más complicada que me habían hecho en años. Estoy bien. Respondí, realmente bien. ¿Tienes a alguien? Pensé en Rodrigo, en los amigos que había construido lejos de esa casa, en el trabajo que me gustaba, en el departamento que era mío y que olía a café por las mañanas y a silencio elegido por las noches. Tengo lo que necesito, dije. Ernesto hizo una pausa. Me alegra, de verdad. Y lo que siguió en los próximos meses fue una especie de redistribución silenciosa de los afectos en esa familia. Tyler se alejó gradualmente, no de manera dramática, sino con la lentitud de quien no encuentra cómo volver sin reconocer lo que hizo, y esa incapacidad de reconocer lo fue alejando más. Don Aurelio y Ernesto repararon su amistad parcialmente cuando Tyler finalmente, con meses de retraso, saldó la mayor parte de la deuda con trabajo y con cuotas pequeñas pero sostenidas. No fue completo. La amistad quedó con una cicatriz que nadie nombra pero todos ven, pero quedó. Y yo empecé a aparecer más, no de manera forzada, no como parte de ningún plan. Simplemente los domingos pasé de llamar 20 minutos a llamar 40. Le pregunté a mi mamá cosas que antes no preguntaba, recetas. Cómo le iba con la clase de tejido que había empezado, si el vecino que ponía música hasta tarde seguía siendo un problema. Cosas pequeñas, cosas reales. Con Ernesto fue diferente, pero también fue creciendo. Una tarde me llamó para decirme que había encontrado una foto mía de cuando tenía unos 10 años, en un acto escolar, recitando algo. Me dijo que no recordaba haber estado en ese acto. Le dije que no había estado, que había mandado a mi mamá sola porque tenía un partido de Tyler ese mismo día. Silencio. Lo siento, Lucas. No respondí de inmediato. Luego dije, ya pasó. Ya pasó no significa que estuvo bien. No, admití. No estuvo bien, pero ya pasó. Había una diferencia enorme entre las dos frases. Ernesto la entendió. A los 31 años, que es la edad que tengo mientras escribo esto, mi vida no se parece en nada a la que habría tenido si hubiera seguido esperando de esa familia algo que no podían darme. Me construí desde afuera, con las piezas que encontré en el camino, con Rodrigo, con el trabajo, con el silencio que elegí en lugar del ruido que me daban. Eso no se lo debo a Ernesto. Se lo debo a esa tarde del torneo, paradójicamente, porque fue el momento en que entendí que esperarlo era una pérdida de tiempo y construirme era la única opción. Lo que Tyler sembró, Tyler lo cosechó solo, sin que nadie se lo dijera, sin que nadie lo empujara. La traición familiar más curiosa de esta historia no fue la mía, fue la de un hijo favorito que terminó desmantelando con sus propias manos todo el privilegio que le habían dado. Ernesto no me lo dijo con esas
esas palabras, pero lo escuché en el tono con que habla de Tyler ahora, con esa mezcla de amor y distancia que tienen los padres que finalmente aprendieron que querer no es lo mismo que salvar. Y yo, el hijo rechazado, el que creció mirando béisbol desde lejos y graduándose sin aplausos paternos, soy el que contesta el teléfono los domingos, el que arma planes cuando las cosas se rompen, el que está. No porque lo haya perdonado todo, sino porque aprendí a separar lo que Ernesto me hizo de lo que yo decidí ser a pesar de eso. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas también, y esa diferencia es exactamente donde vivo ahora. Hay una cosa que me quedó dando vueltas mucho tiempo después de que todo esto se asentó, y que solo pude nombrar bien cuando hablé con Rodrigo una noche, casi un año después de aquella llamada donde le conté lo del torneo. Fue una conversación de esas que empiezan en nada y terminan en todo. Estábamos en videollamada, él desde su ciudad, yo desde mi departamento, los dos con café aunque era tarde, y ninguno de los dos iba a dormir temprano de todas formas. Le estaba contando que Ernesto me había llamado el fin de semana anterior para pedirme que lo acompañara a ver un partido de béisbol juvenil donde entrenaba a unos chicos como voluntario. Rodrigo levantó una ceja. ¿Y fuiste? Sí. ¿Cómo estuvo? Me quedé pensando un momento antes de responder. Raro. Pero bien, estuvo bien. Rodrigo asintió despacio, con esa manera suya de masticar la información antes de decir algo. ¿Y sentiste algo raro al ver el béisbol? Un poco, admití. Por un segundo, cuando empezó el partido y vi a los chicos calentando, me acordé de aquella tarde. Las gradas, el olor a pasto, la voz de mi papá. Hice una pausa. Pero fue solo un segundo. ¿Y luego? Luego estaba sentado al lado de mi papá viendo béisbol un sábado por la tarde, y eso era lo que era. Nada más. Nada menos. Rodrigo sonrió. No dijo nada durante unos segundos. ¿Sabes qué me parece lo más interesante de todo esto? Me dijo finalmente. ¿Qué? Que la justicia divina no llegó como relámpago. Llegó como una silla vacía al lado de tu papá esperando a alguien que la llenara. Y el único que apareció fuiste tú. Me quedé en silencio con eso. Rodrigo tenía razón, como casi siempre, porque Tyler no estaba, Valeria no estaba, los amigos a quienes les debía plata tampoco estaban cerca. Don Aurelio y Ernesto se saludaban cuando se cruzaban en misa, pero la mesa ya no era la de antes. El brillo que Ernesto le ponía a cada historia de Tyler, esa energía que yo de niño nunca logré generarle, se había ido apagando despacio a medida que el hijo favorito fue mostrando exactamente quién era, sin el soporte de alguien que le resolviera todo. Y yo no estaba ahí para verlos caer con satisfacción. Estaba ahí porque, a pesar de todo, me importaba mi mamá y me importaba, sí, también ese hombre que me falló de una manera que lo marcó a él tanto como a mí. Eso no es perdón, que quede claro. El perdón que regala todo sin costo no me interesa. Lo que yo construí fue algo diferente, una relación nueva, desde cero, con reglas nuevas. Una donde yo no era el hijo invisible ni el segundo, sino alguien que llegaba con sus condiciones claras y su historia intacta. Si Ernesto quería eso, podía tenerlo. Si no, yo ya sabía vivir sin él, eligió tenerlo. Y eso también fue una forma de justicia. Una mañana de marzo, hace unos pocos meses, mi mamá me llamó para contarme que Ernesto había estado revisando álbumes de fotos viejos. Le había preguntado si ella recordaba cuándo fue mi primer día de escuela. Mi mamá le dijo la fecha. Él se quedó callado un momento y luego dijo, no recuerdo haber llevado a Lucas. Mi mamá me lo contó con una voz cuidadosa, sin saber bien si eso me iba a doler o no. No me dolió. O más bien, dolió de la manera justa, del mismo modo que duele tocarse una cicatriz vieja que ya no sangra. Solo confirma que estuvo ahí. Le respondí a mi mamá que estaba bien, que me alegraba que él estuviera revisando esas cosas, que era señal de que algo en él se estaba moviendo de manera honesta. ¿Crees que podría llegar a ser diferente con él?, me preguntó mi mamá. Pensé en el partido de béisbol del sábado anterior, en la silla a mi lado, en el café que compramos juntos en el puesto del costado sin que ninguno de los dos lo planificara. Ya es diferente, le dije. No igual a lo que debió haber sido, pero diferente a lo que fue. Mi mamá lloró un poco, no un llanto de drama, sino de esos llantos suaves y verdaderos que tienen las personas cuando algo que llevaban mucho tiempo sosteniendo en tensión finalmente se relaja. En cuanto a Tyler, la última noticia que tengo es que está viviendo en otra ciudad, trabajando en algo de ventas otra vez. Habla con mi mamá cada 2 o 3 semanas, con Ernesto, menos. No hubo una pelea final ni una escena grande, solo fue quedándose más lejos, como hacen ciertas personas cuando se dan cuenta de que el lugar que creían tener asegurado dejó de estarlo. Él también sembró, también cosechó. La diferencia es que él no tiene a nadie con quien sentarse a ver un partido el sábado por la tarde. Eso lo pienso sin rencor, pero también sin pena, porque hay consecuencias que no son castigo, son simplemente el resultado natural de cómo uno trata a las personas mientras tiene la oportunidad de tratarlas bien. A los 14 años me senté en las gradas traseras de un campo de béisbol y escuché a mi papá desearle a otro chico el lugar que era mío. En ese momento sentí que me habían quitado algo. Con los años entendí que en realidad me habían dado algo, la necesidad de construirme sin depender de su aprobación. Y esa necesidad, con el tiempo,
Se convirtió en la cosa más sólida que tengo. No me arrepiento de haberlo tratado como un extraño durante años. Fue lo que correspondía. No me arrepiento de haberme acercado después, cuando el terreno era honesto. Eso también fue lo que correspondía. Y no le deseo mal, pero tampoco le deseo bien de la manera fácil, la del que perdona todo y borra la pizarra. Le deseo lo justo, que cargue con lo que hizo el tiempo suficiente para entenderlo y que encuentre en ese entendimiento algo que le sirva para lo que le queda por vivir. Yo ya encontré lo mío. Un departamento que huele a café, un amigo que contesta tarde en la noche, un trabajo que me gusta y un papá que por fin aprendió a preguntarme de qué tipo es el proyecto en el que estoy trabajando. No es un final de película, es mejor que eso, es real.